Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestra lección 4, la necesidad de la lógica para usar bien la palabra, como dice el texto del apóstol Pablo. La semana pasada estuvimos analizando muchos aspectos importantes respecto al uso de la como una cualidad dada por Dios al hombre para que pueda procesar la información y alcanzar las conclusiones que estén garantizadas por la evidencia. De hecho, esa expresión que acabo de dar se llama la ley de la racionalidad. El hombre debe llegar únicamente a las conclusiones que estén respaldadas por la evidencia. Me consultó a Juan sobre un tema y le decía a Juan, bueno, puedes responder esto, puedes considerar esto otro, mira esto otro, pero al final le dije, hermano, por muchos argumentos, por muchas razones que podamos dar bíblicas, contundentes, muy claras, lamentablemente hay personas que no están interesadas en razonar, no están interesadas en lo correcto, ni siquiera, para que lo tengamos presente, ni siquiera están interesadas en el público. O sea, en esa parte no son honestos. Ellos les gusta la Biblia siempre y cuando la Biblia no se meta con ellos. Esa es una expresión que también dijo alguien alguna vez. Nadie se pone contra la razón se pone en contra de él. Yo solamente la estoy adaptando a la escritura. A todo el mundo le gusta la Biblia, hasta que dice, si te vas a casar, estas son las leyes del matrimonio. Ahí no les gusta la Biblia. Ya no les gusta la Biblia. Quieren estar en la religión, pero cuando la religión te dice, bueno, esto, tienes que guardarte sin mancha del mundo y tienes que ser una persona que haga el bien permanentemente. Eso no, yo quería estar en la religión era porque que las exposiciones, la oratoria, me gusta otras cosas, pero no, que yo así, si tengo que abandonar esto y este hábito y el otro, entonces el hombre es así. El hombre no tiene ningún problema con la Biblia, es más, oye citando textos porque hay muchos textos, claro, tan hermosos para cualquier persona, incluso hasta un escéptico decir, oye, este texto, pues no porque yo crea que la Biblia sea inspirada o no, pero este contenido está muy interesante. Muchos escépticos respecto a el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Cuando ellos leen ese contenido, hay mucho ahí que se puede extraer, dicen ellos, para aplicarlo a la psicología, para aplicarlo a la sociedad en general. Perfecto, ya. O sea, vea que usted no necesita creer en Dios, no necesita creer en la Biblia para considerar que ciertas expresiones de la Biblia son hermosas o que dan un gran mensaje. Entonces, lo mismo pasa con muchos en religiones supuestamente cristianas, que Biblia, 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 y almuerzan con Biblia y cenan con Biblia en la boca, me refiero a la boca. Todo es expresiones bíblicas y nombres bíblicos y aleluya y amén y gloria. Pero cuando la Biblia les dice que el único fruto en la alabanza que Dios autoriza es el fruto de labios, como veíamos en la clase anterior, pues eso ya les molesta. Cuando Ben le decía a alguien con quien veníamos hablando, bueno, el señor que nos hizo la mudanza, veníamos hablándole de la palabra y en un momento él dice, lo que pasa, y mire qué tema, ¿no? Qué tema. Yo es que tengo la dicha, y ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que voy a dar la clase del aborto, pues y mi amiga llega a pedirme consejo. Voy a hablar de interpretación y el hombre que me hace la mudanza de interpretación también cuando le estoy hablando de la escritura. Creo que ya les dije que mi amiga no va a abortar. Va a tener su bebé, su familia le va a apoyar, así que está contenta y yo estoy más contento porque me dolía mucho una clase como esa y luego ver que mis propias amistades se involucran en un asesinato de ese modo, ¿no? Pero ya, bueno, salvamos a una de caer en esa filosofía satánica, esa práctica satánica. Volviendo, me dice, lo que pasa es que hay tantas iglesias, porque esto es un tema de interpretación. Digo, no es un tema de interpretación. No es un tema de interpretación. Si la gente interpretara la Biblia, no habría problemas, no habría divisiones. No interpreta la Biblia. Eso es lo que pasa. No la están interpretando. En lo que hemos visto, estamos entendiendo que no están en el proceso de interpretación. Si lo hicieran, llegarían únicamente a las conclusiones que están garantizadas.
Y si todos llegáramos únicamente a las conclusiones que están garantizadas por la evidencia, todos estaríamos unidos. Lo que pasa es que la Biblia nos parece bien hasta que la Biblia se mete con nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, porque le decía yo, usted a él, ¿no? No a Joel, nuestro hermano hoy aquí. Yo decía a él que si iba a Timoteo 3, si, por ejemplo, siendo un católico, él iba a Primera de Timoteo 3 y se leía los requisitos de los ancianos, de hecho, va a encontrar a cosas ahí que están claras para cualquier persona con edad responsable, ¿no? En sus facultades mentales. El obispo debe ser marido de una sola mujer. Entonces le preguntaba al señor César, ¿de cuántas formas se puede interpretar marido de una sola mujer? O sea, marido de una sola mujer, ¿qué puede significar que no sea marido de una sola mujer? Que no sea un hombre casado con... ¿De qué manera lo puedes interpretar que no significa eso? Y por si te quedaban dudas, por si le quedaban dudas, señor, más adelante el texto dice que además, dentro de los requisitos del obispo, debe tener hijos que no estén acusados de libertinaje ni de rebeldía. Disolución, dice la Reina Valera. Ni de libertinaje, es decir, la expresión que más conocemos, ¿no? Libertinaje y rebeldía, que no estén acusados de eso. Y luego, si aún le queda duda de que está hablando de un hombre de familia casado con sus hijos, dice, porque si no puede gobernar su propia casa, va a gobernar o a dirigir la iglesia de Dios, la casa de Dios. Entonces, ¿es asunto de interpretación o es asunto de voluntad? ¿De qué otra manera se puede interpretar esos textos en el mismo contexto, refiriéndose a la misma persona, que no signifique lo que dicen? No es interpretación. No quiero hacerlo así. Entonces me invento un obispo que no se puede casar, que no puede tener hijos. Eso me lo invento yo, porque el texto no me lo permite. Entonces, cuando el texto esté de acuerdo conmigo, lo promulgaré, lo hablaré, lo diré. Cuando el texto no esté de acuerdo conmigo, lo desecharé. Así es que le gusta al hombre. Entonces, señores, ese hombre, a este hombre fue al último que debió decir sobre esta tierra. Esto es un problema de interpretación. No. Es que acabamos de pasar la lección, lo que realmente significa interpretación, lo que es el proceso interpretativo, que es un proceso natural. No es que usted tiene que ir a una universidad, a una escuela, a un seminario, a una escuela de predicación, a una universidad cristiana para aprender a interpretar. No. Yo les dije, yo aquí no les voy a enseñar a interpretar, yo aquí les voy a mostrar que Dios nos ha dado por naturaleza la capacidad de interpretar desde que nos ha dado la razón. Desde que usted tiene la razón, tiene la capacidad de interpretar. Cuando usted llega a conclusiones que no están respaldadas por la evidencia, no interpretó. ¿Qué hizo? Malinterpretó. Entonces, creo que hasta que modificar un poquito nuestro lenguaje, porque a veces le estamos llamando interpretación a una cosa que, si nos atenemos a la definición básica, fundamental y natural de ese proceso, la persona no está interpretando, está interpretando, porque está agarrando la evidencia, la está manejando mal y está llegando a conclusiones que no están garantizadas. Esto nos lleva entonces al primer punto, ya retomando el contenido de nuestra lección, que es inferencias incorrectas. He tratado de ajustar un poco más las diapositivas para que puedan ver el contenido más claramente, porque a veces también cuando lleno mucho espacio no se ve la parte de abajo. Espero que hoy pues sea más legible para todos nosotros. Bien, hay un señor llamado Ronald Lee. Ronald Lee es la verdadera pronunciación de su nombre. Este señor de la necesidad de usar la lógica a la hora de interpretar, a la hora de razonar la comunicación o razonar la evidencia. Ronald Lee dice, voy a citarlo, es posible malinterpretar, note que él, clarito, malinterpretar una declaración bíblica sin siquiera darnos cuenta de que estamos cambiando su significado. Eso lo veremos todavía con más detalle más adelante, lo del significado.
sigue diciendo el señor Lee, prestar una muy cuidadosa atención a la manera exacta en la que expresa la declaración, es decir, la forma de la declaración, puede ayudarle a evitar este error. Muchas de las declaraciones bíblicas se pueden colocar en una forma A, entonces B. Si A, entonces B. Yo hoy quiero que muchísima atención, hermanos, tanto los que están presentes en vivo en esta lección, como los que luego van a verla, van a aprovecharla a través del canal, que prestemos muchísima atención porque vamos a utilizar un lenguaje lógico. Obviamente no vamos a hacerlo de una manera muy detallada y muy técnica porque no es objetivo confundir, enredar por querer lucir como académicos de muy alto nivel, jamás. Al contrario, nosotros tenemos la labor como maestros de facilitar, de comunicar, de hacer. Entonces, pero digo, hay un nivel, ¿no? Hay un punto en el que ya no lo podemos simplificar más. Necesito que prestemos mucha atención para que llevemos el hilo de esta explicación. Cuando hablamos de una proposición, vamos a recordar, vamos a ir un poquito al pasado y vamos a recordar. Una proposición la hemos definido en esta como una expresión precisa de una idea, de una afirmación muy precisa, muy específica. Entonces, una proposición es cuando usted le exige a alguien, pero ¿qué es lo que tú crees? Y empieza a dar vuelta y a decir, y esto y lo otro, y allá, y en 1972, y para arriba y para abajo, y cuando sale, y cuando va, y cuando viene, y se nombra, y le llaman. No, ok. Está bien todo eso, pero dígame en una frase, ¿qué es lo que usted cree sobre esto? Y un ejemplo, ¿no? La persona dice, bueno, yo creo que la Biblia no es un libro inspirado divino. Eso es una proposición. No creo que la Biblia sea inspirado divinamente. La persona ha declarado en una frase específica, explícita, muy clara y muy definida lo que ella cree. Entonces, esa expresión de ella la analizamos para ver si está afirmando verdad o está afirmando error. Entonces, eso es una proposición. Hablamos también, por ejemplo, en la confección de sermones, porque decíamos que cuando usted está preparando un sermón, usted tiene que tener una proposición clara sobre lo que usted va a hablar. Entonces, recuerde el ejemplo del ángel, ¿no? Les decíamos que usted debe imaginarse como si hubiera. Estoy haciendo todas estas aclaraciones porque no quiero que nadie después salga por ahí diciendo que yo enseño que hay un ángel al lado del porque no sé si está al lado, arriba, abajo, ni si están o no están. Eso lo veremos después en el cuál es la obra de los ángeles con los cristianos y todo aquello, ¿no? Pero yo les dije que es una cosa mental, o sea, usted haga la idea de que hay un ángel, hágase la idea de que hay un hermano que está su maestro del curso ahí y que cuando usted justo va a entrar a esta persona le agarra por el cuello de la camisa o de la corbata, lo agarra por la corbata y le pregunta, ¿cuál es tu proposición? Bueno, yo vengo a hablar de la santidad porque la santidad es muy importante porque esto, porque no, ey, proposición. En una frase, ¿cuál es tu proposición? Si la gente olvida todo lo que vas a exponer, ¿qué no deben olvidar? Porque ese es tu punto, tu proposición, tu objetivo, tu propósito. Lograr que los hermanos entiendan que congregarse es un mandamiento. Ok, esa es una expresión específica de lo que vas a tratar en tu tema. Perfecto, adelante. Porque todo lo que vayas a predicar tiene que redundar en ese propósito. Tiene que estar ahí siempre pegándole a él. No te pongas a hablar de otra cosa que no esté dentro de lo que pueda ayudar a cumplir ese propósito. Eso es una proposición. Cuando vamos a lógica formal, ¿qué hacemos? Que agarramos todo un libro de una persona tratando de demostrar algo y lo vamos a reducir a una proposición. ¿Qué es lo que este hombre está tratando de demostrar?
es lo que estas personas están tratando de demostrar. Puede ser una proposición o pueden ser varias dependiendo de cómo está configurado el libro. Como la proposición, entonces vamos a verlo. Otra cosa con las proposiciones es que la Biblia está revelada de manera proposicional. Es Dios el primero que ha utilizado expresiones proposicionales muy explícitas que también implican otras, como lo vimos en la lección anterior, que nosotros debemos entender para poder conocer la voluntad. Entonces, cuando otra vez el Señor dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer, eso es una proposición muy clara y está muy definida, pero podemos entrar a los pasajes, al pasaje, a los pasajes y todavía entenderlo mucho mejor para comprender en sí la proposición general. Entonces, de la forma, si A, entonces B, es porque A puede ser un montón de ejemplos y B un montón de que dependen de A. Es decir, A es una cosa que yo creo. Usamos el sí para decir, si esto sucede, entonces sucederá esto también. Si A, entonces B. Entonces dice aquí pues el autor, el señor Lee, muchas de las declaraciones bíblicas se pueden colocar de una forma o una expresión formal de lógica, si A, entonces B. Este tipo de expresión en la Biblia recibe el nombre de proposición condicional o proposición esencial. Una declaración de este tipo dice que, como mencionábamos, si dada cierta condición, la primera parte de la declaración, es decir, la parte A, es verdadera, entonces necesariamente se sigue que la segunda parte de la declaración, a la que hemos llamado B, porque no hemos puesto un ejemplo específico, también debe ser verdadera. La parte A recibe el nombre de antecedente de la proposición y la parte B recibe el nombre de la consecuente de la proposición. Esto me lleva a preguntar, ¿dónde está Christopher Sirius? Steven, y por favor investigueme qué ha pasado con Christopher Sirius. Le agradezco. Si él dio alguna, no la recuerdo, pues dígamelo porque es extraño, ¿verdad? Que no esté con nosotros. Condicional o secuencial. La afirmación dice que si esto pasa, pasa lo otro. El ejemplo que dimos la semana pasada, que puede ser encasillado, puede ser definido, categorizado como una condicional o secuencial. Si esto pasa o si estas cosas pasan, entonces sucederá. ¿Recuerdan el ejemplo de la semana pasada? Vamos a abrir micrófonos para ver quién se acuerda el ejemplo que vimos en la semana que entra dentro de esta definición. Si estas cosas pasan, entonces, ¿recuerdan el ejemplo? Si no tiene el acceso al micrófono, puede escribir en que lo estoy viendo desde acá. A ver, ¿quiénes participan? No tuve en esa. Bueno, Joel. Yo no tuve en esa clase, bueno, yo no tuve, yo no ahí. Ok. Problema. A ver, ¿quiénes recuerdan los que estaban en la clase pasada? ¿Cuál era el ejemplo donde decíamos si esto, tendremos esto otro? ¿Cuál era el ejemplo? Estuvimos buen rato allí, ¿no? Es más, les voy a refrescar un poquito más la memoria. Dije, oye, no me voy a meter a interpretar esto. Te voy a decir algo a vía de ilustración. Y me fui tras el gusto porque es tan delicioso tomar un técnico y explicarlo, detallarlo, verlo en toda su belleza, en todo su esplendor, que pues uno es irresistible. Así que al rato, a los 10 minutos, caí en conciencia de que hice lo que dije hacer. Ya llevaba 10 minutos exponiendo sobre el texto. Ya, ahora, ¿cuál era el texto que utilizamos donde veíamos este formato? Si se da esto, esto otro. ¿Cuál era el texto? A ver.
Exactamente. 16 específicamente. ¿Qué dice el texto? El que creyere y fuere bautizado, la segunda parte que dice, será salvo. Si A, entonces B. En este caso A son dos acciones. Si cree y se bautiza, entonces será salvo. Claro, haciendo una aclaración, obviamente hay textos que hablan de otros pasos y otros requisitos que también van juntamente con estos dos. Pero por razón, interpretando Marcos 16:16 como un ejemplo, obviemos el hecho de que hay otros requisitos por eso. Tomando ese texto en consideración, si no existiera otro sobre ese tema en el Nuevo Testamento, pues el texto dice, si cree y se bautiza, será salvo. Si A, entonces B. Note, es muy malo decir, si A, entonces B, es una forma como, ¿por qué es simbólica? Porque lo que se busca es que no te y si se bautiza, y si no se bautiza, y si se bautiza primero, y si cuando pensamos en palabras es más confuso. Si decimos si A, entonces B. A puede representar cualquier proposición verdadera en la escritura. Entonces, si eso es verdadero, B también será verdadero. Si la gente cree el evangelio y se bautiza, la gente será salva. Eso es lo que dice Marcos 16:16. Ahora, obviamente, cuando ya hablamos del plan de salvación, tenemos que ver otros pasajes que hablan de otros requisitos. Pero recuerde, solo un ejemplo. Hay muchas en la escritura, al igual que esa de Marcos 16:16, pero era para dar un ejemplo en ese sentido que nos ayudara. La antecedente es la que dice la condición y la consecuente es la que dice qué va a pasar si la condición. En Marcos 16 son dos condiciones, creer y bautizarse. Y la es cuál es la consecuencia, cuál es el resultado, a dónde nos lleva. Bueno, será salvo, dice el texto. Bien, hablando de un ejemplo entonces terrenal, vamos a un ejemplo terrenal acerca de los carros, decimos acá en Panamá, los automóviles, creo que es un término más universal. Vamos a tomar un ejemplo del mundo para ver si todavía lo podemos explicar y simplificar aún más. Bien, vamos a colocar una situación sobre los automóviles, sobre los carros, en esta forma, si A, entonces B. A sería la primera parte de la... Bueno, voy a leer la proposición completa primero. Si tu auto no tiene combustible, entonces no encenderá. Quiero hacer la aclaración de que yo no soy experto en auto, así que pues puede haber un error semántico, puede haber un error de precisión. Me estoy aventando en un tema en el que no soy para nada experto. Así que pues si hay una forma de aún definirla más, abran o levante su mano para que abra su micrófono y me pueda ayudar con eso o lo manda al chat. ¿Okay? Entiendo yo como peatón que si el auto no tiene combustible, no va a encender. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo. Esa es una proposición condicional o una proposición secuencial. Si tu auto tiene combustible, es la parte A, la que pone la condición. Entonces no encenderá. Es consecuente, es decir, que si lo primero es verdadero, lo segundo tiene que ser verdadero. O sea, si pasa lo primero, tiene que suceder lo segundo, porque lo segundo depende de lo primero. El auto encienda, debe haber combustible en el auto. La proposición es verdadera, es decir, la cláusula entonces es verdadera si la cláusula sí es verdadera. La cláusula entonces es verdadera si la cláusula sí es verdadera. Es decir, es cierto que el carro no encenderá si es cierto que el auto no tiene combustible. ¿Claros allí? Bien, usted puede estar seguro de que esta es una afirmación verdadera siempre y cuando se mantenga la forma de la proposición. Mientras se exprese si tu auto no tiene combustible, entonces no encenderá.
Mientras esté en esa forma, podemos estar seguros que lo B sucederá si sucede lo A en primer lugar. Pero cuando alguien, sea por error, sea por no estudiar lo suficiente, sea porque le interesa tergiversar, torcer lo que dice la proposición, porque lo que dice la proposición no le conviene, volvemos al tema de te gusta la Biblia mientras que la Biblia no te diga algo que no te guste. Las personas vienen y quieren a veces cambiar la forma de la proposición para darle otro significado. Y cuando hacen esto, definitivamente que a su forma cambian su sentido y por lo tanto terminan malinterpretando lo que originalmente ha hecho el autor. Dimos un ejemplo, precisamente en Marcos 16:16, porque cuando le habla de esto a un sacerdote, cuando usted le habla de esto a una monja, pues él le dice, o ella le dice, sí, pero recuerde que dijo un muchacho, creo que lo dije en una lección aquí una vez, me dijo un muchacho que se identificaba como escéptico, pero hermano, el orden de los factores no cambia, no altera el producto. Recuerde que eso es una ley. Ajá. Sí, es una ley matemática. No es una ley gramática. Nosotros cuando estamos en Biblia no estamos estudiando matemática, estamos estudiando gramática. Es un libro que está dando una proposición. No es un libro que está presentando una ecuación para que podamos aplicar matemática. Así que no me la cambie. No me la cambie. Hay lo que se conoce como alteraciones de las proposiciones y hay tres de ellas. Estas tres alteraciones en una proposición se llaman la conversa, la inversa y la contrapositiva. ¿Hay alguien que tiene muy legible el contenido de la diapositiva que nos va a compartir o se ve muy pequeña? ¿Alguien que tenga acceso al micrófono y pueda leer claramente las definiciones de las alteraciones en la forma proposicional? Carlos Hernández. Número 1, la conversa, la cual intercambia la cláusula sí y la cláusula entonces, de manera que se lea si B, entonces A. Número 2. Quédate ahí porque, para que me ayudes con las otras dos. La primera dice que agarra la B y la pone de primera y la pone de segunda para que se lea si B, entonces A. Si B, entonces A. Cuando eso no es lo que dice la proposición dice si A, entonces B. Ahora la conversa viene y la de esa forma. La segunda sería, Carlos. La inversa, que niega ambas cláusulas de manera que la declaración se lea si no A, entonces no B. Así es. No B de no y luego la letra B. No. Esto es importante porque los que no están viendo las diapositivas, recuerden que yo estoy pensando en ambas audiencias, ¿no? Los que ven y los que no la ven. Si no A, o sea, si no sucede lo que dice A, entonces no sucede lo que dice B. ¿Okay? Esa estaría mal expresada, lo veremos ahorita. La traduje, la interpreté. Si no sucede lo de A, no sucede lo de B. Correcta, ¿no? Bueno, lo veremos. La número 3. La contrapositiva, que intercambia y niega las cláusulas de manera que la declaración se lea si no letra B, entonces no letra A. Bien, proposición sería. Gracias, Carlos, pero por el esfuerzo de ser más explícito. La contrapositiva, voy a leerla porque se te cortó bastante allí. Intercambia y encima niega ambas cláusulas de manera que la declaración termine leyéndose si no proposición B,
O si no, parte B, entonces parte A de la proposición. Si no B, entonces no A. Si no enciende, no tiene combustible. Bueno, no me voy a adelantar porque ahora lo vamos a ver aplicado precisamente pues a ejemplo. Miren, volvemos, ¿no? Recuerden, dice que la conversa, nosotros conversa, le decimos la conversa a la plática, a la charla. Estamos charlando. Oye, la conversa estuvo muy buena. En vez de decir la conversa estuvo muy buena. Bueno, acá no es así. Conversa es un término técnico para una alteración en la proposición. ¿Qué dice la primera alteración? Dice, intercambia la cláusula sí y la cláusula B, de manera que se lea si B, entonces A. Okay. Ahí vamos a llevar la proposición al ejemplo, perdón, vamos a llevar esa alteración al ejemplo. ¿Cómo se leería de manera conversa? O sea, cambiando la forma de la proposición en el ejemplo que dimos de los automóviles. Diría así, si la forma de la conversa es, recuerde, si A dice la conversa y B, entonces A. En el ejemplo, ¿cómo sería? Ponemos lo del auto. Si tu auto no enciende, entonces no tiene combustible. Ahorita vamos a ver esto. Si tu auto no enciende, entonces no tiene combustible. Si B, entonces A. Bien. Viene entonces la inversa. La inversa niega ambas, de manera que la declaración se lee si no A, entonces no B. Vamos a leer y aplicarla a nuestro ejemplo. No A, no B. Sería, si tu auto no tiene gasolina, entonces no encenderá. Preguntábamos si así estaba leída correctamente, si esa inversa mantiene el propósito del autor. 3. Todavía voy a dejar esa respuesta al final. Contrapositiva decíamos que se lee si no B, entonces A. Vamos a verlo para ver si es lógica, si la alteración de la proposición no cambia el sentido original del autor de la proposición. Se leería, si tu auto enciende, tiene combustible. Si tu auto enciende, entonces tiene combustible. Bien, hay una regla básica de lógica. Voy a colocarla acá. Hay una regla básica de lógica que dice, bueno, Carlos, ayúdanos allí, por favor, ya que tienes el acceso. ¿Qué dice la regla básica de lógica en cuanto a estos temas de la alteración en la proposición? ¿Qué dice esta regla? Aunque una proposición condicional sea verdadera, la conversa y la inconversa de esa proposición pueden ser verdaderas o falsas. Por cierto, si la proposición condicional es verdadera, la contrapositiva siempre es verdadera. Gracias, hermano Carlos. Bien, noten que dice, cuando una proposición es de esta forma de si esta situación, tendremos esto, dice, tú la puedes poner en la forma conversa o la puedes poner en la forma inversa y la proposición puede dar como resultado algo o algo falso. ¿Por qué? Miren, vamos para atrás y miren los ejemplos anteriores. ¿Qué dice la conversa? Cuando lo aplicamos al ejemplo que teníamos. Si tu auto no enciende, no tiene combustible. Quiero la participación porque aquí ya no estamos hablando de una clase anterior, estamos hablando de esta. Y estamos hablando de un tema donde muchos de ustedes son expertos en esto. Me superan mucho en este tema, así que no hay excusa, ¿no? Y bueno, lamentablemente el hermano Rafa se tuvo que retirar por su familiar está en el hospital, así que pues incluirlo en oraciones. Me hubiera gustado porque el ejemplo iba muy destinado a personas como él, pues que trabajan precisamente en los ámbitos. A ver,
los que manejan y tienen acceso, sea vía escrita o por voz, si le aplicamos la alteración conversa, la proposición queda así. Si el auto no enciende, entonces no tiene combustible. Ahora, aplíquenlo a la vida real. ¿Esa proposición es absolutamente verdadera o esa proposición puede ser o puede ser falsa? Y me explica, ¿no? Que la conversa, de hecho, voy a hacer mejor voy a formular mejor la pregunta. De hecho, la regla dice que la conversa puede ser verdadera o puede ser falsa. Así que no me responda eso porque ya está respondido en la regla. Respóndame más bien, ¿por qué esta expresión? Si tu auto no enciende, entonces no tiene. ¿Por qué esa proposición puede ser verdadera o no verdadera? ¿Por qué? Esto tienes que incluir tus conocimientos de automóviles. A ver, ¿quién participa? Puede ser falsa porque puede que no encienda por falta de batería o de carga en la batería, ¿no? Así mismo es. Exactamente, hermano Irving. Ese es un ejemplo. Es que cuando la transformas, mira el problema de transformar, ya la Biblia te dio una expresión así y tú la quieres decir, no, vamos a leerlo de esta otra manera. No, eso es lo que quieren hacer los católicos romanos en Marcos 16:16. Quiere, 1, y fuere bautizado, 2, será salvo. No, ellos no lo quieren leer así, ellos quieren bautizado de niño y creyere cuando es adulto, mire, ahora cambió el orden del 1 y del 2, entonces será. Quieren mantener el beneficio del entonces, aunque están cambiando el orden de las condiciones de las primeras. No se puede cambiar el orden porque ya vimos la semana pasada que estos dos verbos, creer y bautizarse, en griego son participios que están unidos por i, que es una conjunción. La regla gramatical griega dice que cuando dos están unidas por dos participios están unidos por una conjunción, le sigue un verbo principal. El primer participio siempre tiene que ir de primero y el segundo participio siempre tiene que ir de segundo. Además dice la regla que si la conjunción está uniendo por igual a ambos participios, no se puede cumplir un participio y tener el resultado. No, si hay 2, 3, 4, los 3, 4 tienen que. Si solamente hay uno, pues ese lleva al resultado. Así que si está creer y bautizarse, hay que hacer. Y si primero dice creer y después dice bautizarse, hay que primero creer y después bautizar. No se puede intercambiar. Entonces, por eso es que estamos estudiando esta partecita que ya digo, es un poco a veces como compleja, pero es importante porque nos ayuda a acostumbrar nuestro cerebro a detectar cuando las personas nos quieren jugar esta astucia de querer cambiarnos, de querer girarnos la forma en que está expresada el texto para tratar de otra doctrina, ¿no? Que se hace con Marcos 16, se hace con la doctrina de matrimonio y divorcio y con algunas otras cosas por ahí. Tenerlo allí en cuenta. Entonces, mire cómo cuando tú cambias a la forma conversa, puede ser que no encienda porque no tiene combustible. O sea, podría ser verdadera. Si tu auto no enciende, entonces no tiene combustible. Solo sería si ya usted verificó que no tiene ningún otro daño. Pero como bien dijo el hermano Irving, podría no encender por otra causa, como el tema creo que el tema del motor de arranque, le decimos acá, creo también. Es que no quiero, ahí no me tan específico, porque después digo alguna locura. Ahí algunos me confirmarán si es así o no. Dice Steven Morales dice, puede ser falsa porque está dando solo una posible opción sin considerar las otras opciones. Exacto. Exactamente. Gracias, hermano Steven. Bien. Vamos a la siguiente. Dice, si tu auto, la inversa, recuerden qué es. Estamos acá. La inversa, no me la sé de memoria tampoco. Prefiero verificarlas acá. La proposición inversa nos dice que niega ambas cláusulas de manera que la declaración se lea si no A, no B.
¿Sabe quiénes se saben esto de memoria? Los que hacen estas jugarretas en su argumentación. A eso me refiero. Si no A, entonces no B. Ahora, aplicado a nuestro ejemplo, ¿qué diría? Auto tiene gasolina, porque la frase original dice no tiene gasolina. Como es negativo, ahora lo vamos a negar, ahora entonces lo tenemos que decir en afirmativa. Si tu auto tiene gasolina, encenderá. Pero ¿qué decía la regla básica? La regla básica decía que tanto la forma conversa como la conversa, ¿qué problemita tienen? Que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora, en este ejemplo, ¿por qué puede ser verdadera o falsa? Para que no nos rompamos mucho la cabeza, por la misma razón de la primera. No te la... Si tu auto tiene gasolina, entonces encenderá. Ahí aplicaríamos lo que acaba de decir Steven. No necesariamente, porque puede estar el tanque lleno, pero si tiene otro problema, pues de todos esos problemas que ustedes que conocen, entonces igual no encenderá o encenderá de manera defectuosa, pero a nosotros nos interesan daños o desperfectos que le impedirían le impedirían encender aunque tengan gasolina. La inversa, miren, al poner la proposición en forma inversa o en forma conversa nos meten un problema porque puede ser y no puede ser. En cambio, como estaba originalmente, era como estaba correcto. Finalmente está la conditiva. La gente no sabe cómo se llaman estas alteraciones de las proposiciones. No saben cómo se llaman, pero sí las hacen en el día a día. Y otra vez digo que me perdonará aquí la hermana Sara. Pero normalmente, o sea, hermano, es estadístico, no es que yo tengo nada en contra de las mujeres. Yo quiero mucho a mis hermanas, sobre todo en Cristo, y es una maravilla que Dios ha puesto en esta creación, así que no soy de nadie de que tenga campaña contra las mujeres. Estamos hablando de características naturales de cada uno de nosotros. Y la hermana puede hasta estar riendo allá porque sobre las mujeres tienen el tema de hacer esto. No sabían que se llama así, pero ahora el hermano Alonso pueda caer en esto, ojalá que no, pero cuando la hermana pueda caer, ahora le va a decir, oye, me estás haciendo una alteración, acuérdate, me estás haciendo una alteración conversa, eso no fue lo que yo dije. ¿Sabe esa expresión que decimos? Estas palabras en mi boca. Yo soy responsable de lo que dije, no de eso que tú estás diciendo, porque me estás cambiando lo que yo no puedes ir. No dije eso, yo dije no puedes ir. No, entonces me estás cambiando. Hermano, las alteraciones proposicionales. Otra vez, lo que pasa es que, como dije en la lección pasada, estos son procesos, para bien como para mal, que nosotros los hacemos en el día a día. Lo que pasa es que no los hemos estudiado formalmente. No sé cómo se llama eso que nosotros hacemos. Ahora el hermano, y bueno, no sé si a veces Carlos tiene por ahí cerca a la esposa, tiene por ahí cerca a la esposa, a veces Christopher tiene por ahí cerca a la esposa. Steven, no me das admiración de Christopher. Las hermanas caen mucho en eso. Pero es así, caen mucho en eso. Usted les dice algo, entonces ellas se molestan y cuando ellas se molestan, lo cambian, viene más terrible que como usted lo dijo. Sí, ya usted dice, mira, si vas para allá, tal y tal cosa. Ellas se molestan y entonces después dicen, no, ya no voy para ningún lugar. Pero ¿por qué, mujer? Solo te dije que no, que vaya. No voy. Mire, que estoy, hermano, esto es vida real. Y entonces el esposo queda. ¿En qué momento, mujer, yo te he dicho a ti que no vayas? Mejor dicho, con esas cosas estás poniendo que si voy tal cosa, me estás diciendo que no vaya. No, esa inferencia no es necesaria. Yo no estoy diciendo eso. Lo que me ha molestado, la condición que te estoy dando, pero yo no te he dicho que no puedes ir, ni siquiera lo estoy implicando. Estás haciendo una alteración conversa, me estás haciendo una alteración inversa, me estás haciendo una alteración contrapositiva. Mujer, por favor. Ok. Listo. Gracias, hermano Irving. Gracias, hermano Steven. Luego reviso ahí qué pasó con Christopher. Dice que ya mandó la excusa. Hago énfasis, hermano, porque ya les dije, ¿no? Por favor,
digo, luego Christopher va a escuchar la lección y no sé que estoy enojado con él y que no. Lamentablemente hoy le tocó a él usarlo como ejemplo, ¿no? Avisen, hermanos, avisen. No hay problema si ustedes tienen alguna situación, no hay problema, pero una de las reglas es avisen. Después no hay problema. Bien, hermano, a veces uno pues se le puede ir la onda, como decimos acá. Está bien, está bien. El cristianismo es una religión de perdón y de amor. No hay problema. Además, el hermano sabemos que no se ausenta por voluntad, disfruta mucho estar acá con todos nosotros. Bien, pero sí, claro, el hermano Irving dice póngale cero, ponle cero en la lección de hoy. Eso queda grabado. Entonces, hermano, la contrapositiva dice, intercambia y niega ambas cláusulas y termina leyéndose, si no ve, entonces no ha. ¿Cómo sería en nuestro, ya no en símbolos, sino en la vida real, en un ejemplo de la vida real? Ejemplo, si tu auto enciende, entonces tiene combustible. ¿Qué pasa con la contrapositiva? Que la contrapositiva no te deja las mismas alternativas que las otras dos. Note, si tu auto enciende, entonces tiene combustible. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? Si tu auto enciende, entonces tiene combustible. ¿Correcto o no? ¿Por qué te echas una risa, Steve? Dime, a ver, analízala y dime. ¿Qué te parece la contrapositiva? Ya sabemos que la regla habla de las dos primeras, pero ¿qué pasa? ¿Dice una verdad o no? Si tu auto enciende, tiene combustible. Dice el hermano Irving, no toma en cuenta los demás detalles del auto. Dice Steven, la verdad. Bien, ahora note, recuerde que lo importante de la proposición es que sean muy específicas, muy específicas. Entonces, la proposición no dice, si tu auto enciende, entonces se debe únicamente a que tiene combustible. O sea, la persona no está afirmando que solo enciende porque tiene combustible. No ha dicho eso. Cuidado. Ve que no nada más le pasa a las mujeres. Hermana Sara, vea que a veces también le pasa a los hombres. La acción no ha dicho que únicamente lo hace por eso. No ha dicho eso. Pero ha dicho que si tu auto enciende, entonces tiene combustible. ¿Es una verdad o es una falsedad? Es una verdad. Pero sería medias, hermano Irving, si dijera únicamente. Ahí sí hay un tema, porque al tú decir enciende es únicamente porque tiene combustible. Ahí sí nos metemos en problemas. Pero él solo está diciendo que dentro de la primera, o sea, recuerde que la estamos comparando con la proposición original. Comparado con la proposición original precisa. Es la más precisa, porque te está diciendo algo que sí está basado en lo que decía la primera. Si tu auto enciende, entonces tiene combustible. Porque, otra vez, póngala al contrario sería, porque si no tiene combustible, tu auto no enciende. ¿Ve? Esto, ya le digo, es algo que lo vamos a estar viendo según la práctica, una y otra vez en diferentes casos y en diferentes aspectos. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver aplicado a la Biblia. Vamos a la Biblia. El hermano oró que hoy la porción que fuera de mucho provecho para nosotros, así que vamos a la Biblia también. Si se descuida esta regla de interpretación bíblica, usted puede tergiversar declaraciones hasta inconscientemente, sin querer, en el púlpito, enseñando algo o en el trabajo de casa en casa, enseñando algo que la nunca ha dicho. Por eso es muy delicado esto. Recuerdo, antes de entrar al ejemplo bíblico que está en 8:22, que lo vamos buscando para estar allí ubicados, recuerdo que en una ocasión, no todo el tiempo, fui un amante de la lógica, pero eso que me pasó ese día me pasó toda la vida. Y quizás por eso ahora sí
soy no solamente una persona que la estudia porque hay que estudiarla, porque me fascina, me fascina. Mi madre me manda a comprar 1,5 libras de arroz. Bueno, los que usan kilos, pues deben adaptarse, ¿no? Por favor. 1,5 libras de arroz. Yo tendría 7 años, 8 años, no sé. Voy en el camino repitiendo. 1,5 libras de arroz. 1,5 libras de arroz. 1,5 libras de arroz. Y de pronto yo, 1,5 libras de arroz. ¿Por qué 1,5 libras? Qué manera más rara. ¿Por qué no media libra? Libra, libra y media. Media libra. Y llego donde el señor de la, dicen los ticos, no sé cómo le dicen los, un hondureño, que por favor, un catracho que me diga cómo le dicen a la pulpería, a la tienda, que le decimos nosotros que es el localcito pequeño, que está en los residenciales de provisiones ahí, es muy pequeñito, ¿no? Son 0,7 kilogramos, dice el hermano Ilvin. Pulpería también, ok. Entonces puedo decir los centroamericanos, pulpería. Yo llego a la pulpería, cuando llego a la tienda, le digo al señor, haciendo gala de, oye, ¿para qué decirlo así todo? Lo puedo decir al derecho, según mi persona, mi personita. Señor Neftalí, por favor, me olvida el nombre, imagínense. Cuando algo me impacta, hermano, no se me olvida nunca más. Señor Neftalí, me da media libra de arroz, por favor. ¿Cuánto? Yo, media libra. Yo vi que, ¿cuánto? Yo, ay, otro. Adultos, oye, se complican la vida. Yo en mi mente, ¿no? Media libra. Me da mi media libra, yo. Bueno. Si no es mi mamá, ahorita se da cuenta. Regreso, pensando yo que él había cometido algún error. Llego a la casa, hermano. Truenos, relámpagos. No voy a entrar en detalles porque estas cosas hoy están penadas por la ley. Pero fue fatal, fue terrible. Y tuve que volver a la como era. Y cuando llego, pues el don de la tienda, de la pulpería, pues muerto de la risa. Muerto de la risa. Yo cuando vi que me pediste media libra de arroz, yo digo, será para los pollos, eso no puede ser para el almuerzo. Y yo así, trágame tierra, que pueda yo empezar en otro lado del mundo con otro nombre. Hermanos, cometí una grave alteración proposicional que me llevó, gramatical, proposicional y de todo, ¿no? Y me llevó a error. Así nos pasa muchas veces. Es el caso de Proverbios 18:22. Hermano Carlos, nos sigue apoyando, por favor, allí con la lectura, el texto y luego vamos a ver la proposición condicional, tal cual está en el texto, la vamos a expresar de manera formal, de manera condicional y formal, y luego la vamos a poner en la forma inversa. A ver, hermano claro. Carlos, por favor. Proverbio 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Gracias, hermano. Ahora, vamos, nos quedamos ahí, Charlie, y ahora lo vamos a esa misma expresión bíblica, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, la vamos a expresar en una proposición condicional. O sea, una proposición formal, porque ya es condicional en la misma Biblia. A ver, si se da lo primero, segundo, es lo que significa una proposición condicional. Vamos a ver, ¿cuál sería la expresión formal, Carlos? Si un hombre se casa, entonces alcanza la benevolencia de Jehová. Bien, hasta ahí la proposición, Carlos, aprovechando que estás allí, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera. Preciso, porque está de hecho basada en lo que dice el texto, que está ahora declarada de manera formal, de manera proposicional. Proposicional formal. De acuerdo en eso, ¿no? Ok. Ahora la vamos, si la ponemos en la manera de Carlos, ¿qué diría?
¿Qué diría esta proposición? Si un hombre se queda soltero. Perdón, Carlos, perdón. Vamos a recordar la definición de inversa. La niega ambas cláusulas de manera que la declaración se lea: si no A, entonces no. Entonces recuerde que cuando es que la vas a poner inversa, si es positivo la vas a decir en negativo, si está en negativo la vas a decir en positivo. Ahora sí, perdón, Carlos, con esa definición digamos la forma inversa. Si ponemos esta misma proposición como Dios la dejó, pero ahora venimos nosotros y la alteramos en la forma, ¿cómo quedaría? Si un hombre se queda soltero, entonces él no alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Vio? ¿Cuál es la negación de o de se casa? Es quedarse soltero, ¿no? ¿Cuál es la negación de alcanza la benevolencia de Jehová? No alcanza la benevolencia de Jehová. El problema de la alteración inversa es que niega ambas cláusulas, pero ambas cláusulas está dando error, porque miren lo que ahora dice aquí. Si se queda soltero, no alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Que si un hombre no se casa, entonces no alcanza la benevolencia de Jehová. Algunas personas podrían interpretar este versículo para que signifique que todos los hombres deberían casarse porque aprueba que estén solteros, o que Dios desaprueba que estén que sean eunucos o estén en celibato, por las razones que ya sabemos, ¿no? Pero note que ese punto de vista en realidad expresa la inversa de la proposición original, y esa inversa no necesariamente es verdadera. Recuerde la regla básica: agarras una condicional y la expresas de manera inversa o conversa, te puede dar una proposición verdadera como te puede dar una proposición falsa. Cuando analizamos las declaraciones bíblicas, debemos ser muy cuidadosos, hermanos. No vaya a ser que tergiversemos una declaración verdadera y la convirtamos en una declaración no necesariamente verdadera. Y entonces edifiquemos nuestras creencias de esa declaración tergiversada en lugar de fundamentarnos sobre lo que ha dicho Dios. La lógica no es psicología. Ella no describe lo que la gente cree acerca de algo o cómo llegan a generar conclusiones. La lógica describe cómo debe pensar alguien si quiere razonar correctamente. Más, la lógica es como las matemáticas. Es más como las matemáticas que como la historia. Porque la lógica explica las reglas que uno debe seguir para llegar a conclusiones o alcanzar conclusiones correctas. Tal como las matemáticas explican las reglas que uno debe seguir para llegar a las respuestas correctas a los cálculos que esté haciendo. La lógica tiene que ver con todo lo relacionado con el pensamiento y es fundamental para las disciplinas, desde la agricultura hasta la astronomía. No existen varios tipos de lógica. Un tipo de lógica para la filosofía y un tipo de lógica para la religión, sino que las mismas reglas del pensamiento que aplican, por ejemplo, en la política, aplican también en la química. Las mismas reglas en política que en química, reglas lógicas. Algunas personas han intentado negar que la lógica aplica a materias, pues estas personas se quieren reservar algún campo especial del conocimiento, sobre todo la teología y la economía, por nombrar dos ciencias históricas, los quieren reservar para luego construir argumentos ilógicos que les beneficien, en la teología como en la otra. El resultado de esto es algo a lo que llamaremos polilogismo, es decir, muchas lógicas o varias lógicas, lo cual en realidad es una negación de la única lógica que existe. Pero para poder decir que hay muchos tipos diferentes de lógica, uno debe utilizar las reglas de la lógica para demostrar. Aquellos que dicen que hay otro tipo de lógica van a expresar sus puntos de vista utilizando las reglas de la única lógica que existe. Note la contradicción, y donde hay contradicción hay falsedad. Es como que alguien afirmara
que hay dos tipos de matemáticas. Las matemáticas donde 2 más 2 es igual a 4, las matemáticas donde 2 más 2 es igual a 21. Cualquiera que hable mal de la lógica o la denigra debe utilizar la lógica para poder atacar a la misma lógica, matando así su propio argumento. Puede ver más fácilmente discutiendo específicamente algunas de las leyes de la lógica, pero que hoy pues no nos ha alcanzado para poder cubrirlas, así que las estaríamos viendo la próxima semana, ya en la conclusión de esta lección. Mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la porción de hoy de la lección número 4, la importancia de la lógica para usar bien, o la necesidad de la lógica para usar bien la palabra